A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Muy buenas tardes. Una vez más con el doctor Luis Martínez León, a quien tengo el gusto de presentar en esta ocasión para hablar de un tema que se nos ha sido solicitado, que es el asma bronquial. Como quedó establecido en el programa anterior, no siempre es una enfermedad de evolución benigna, en muchas ocasiones es muy grave y hasta puede ocasionar la muerte. El doctor Martínez aceptó con toda gentileza y cordialidad presentarse una vez más para hablarnos de este tema que es tan importante, sobre todo en esta época en que estamos enfrentando el COVID, que es una enfermedad que ataca fundamentalmente a los pulmones. Quiero preguntarle, para comenzar este diálogo, al doctor Martínez, ¿cómo podríamos definir al asma bronquial? Muy buenos días, gracias la invitación. El programa de ahora va a ser, creo yo, muy interesante para aquellos pacientes y aquellas familias que casi tienen un familiar, redundemos por familia. Y es por eso entonces que la importancia de definir como concepto global, simple y llanamente, es una enfermedad prevalente. Es decir, es una enfermedad muy importante en el mundo pediátrico. Es una enfermedad cíclica, es decir, tiene periodos de exacerbación y periodos de estabilidad. Es crónica. Eso significa que el problema es a largo plazo. Por eso alguien dijo con toda seguridad que entre ganar y perder siempre hay que responder con una resistencia y siempre tener el derecho a saber y educarse respecto a lo que es el asma. Entonces, el asma, repitiendo, es un asma prevalente, crónica, cíclica, con periodos esporádicos y de exacerbación, y que siempre va a estar influenciado por causantes. ¿Qué significa esto? Los virus, los químicos, los alergenos, el ejercicio, son factores desencadenantes y que básicamente producen dos cosas. Una broncoconstricción, es decir, los bronquios se cierran. Y también el proceso inflamatorio, que es el problema de base y que hay que tratar. Que en definitiva todo esto que he mencionado produce algo en estos pacientes. La obstrucción al flujo, o sea, obstrucción al paso de el aire. Al producirse esto, entonces nos va a dar toda la sintomatología de acuerdo a las circunstancias. Ha dicho el doctor Martínez que el asma bronquial es una enfermedad de carácter inflamatorio.
Pero esto no quiere decir que necesariamente es de orden infeccioso, como suele en muchas ocasiones interpretarse y ofrecer tratamientos equivocados a base de antibióticos que no siempre van a beneficiar al paciente con este problema. Usted ya ha manifestado cuáles son los factores determinantes o los desencadenantes de la enfermedad. Me gustaría ahora que nos haga un resumen de cuáles son las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad. Bien, la vez anterior, al tratar la alergia respiratoria, había mencionado la tos. Siempre recordar que la tos, al ser o a tener más de 8 semanas de duración, ya es una tos crónica. Y ahí está encajado entre varias enfermedades el asma. Y entonces, la tos, ojo, viene a ser un preventivo prácticamente, no sinónimo típico o característico del asma, porque el síntoma típico es el silbido, el ronquido del pecho. Entonces, tenemos tos, tenemos silbido, y ya en etapas más avanzadas, la falta de aire o lo que nosotros calificamos los médicos como disnea. Eso es específicamente la sintomatología típica o clásica. Podríamos un poco simplificar hablando de que el paciente padece ahogo, una necesidad imperiosa de introducir aire a sus pulmones cuando el problema tiene alguna severidad. Y me ha gustado esto que nos recuerde de las sibilancias o silbido. Ya la gente por suerte conoce el nombre de sibilancias y esto es muy característico de este tipo de problemas. ¿Cómo podríamos diferenciar el asma bronquial de este problema obstructivo respiratorio alto que es el CRUB? ¿Y cómo podríamos diferenciarle de un problema que se mira con alguna frecuencia en los niños pequeños, particularmente los menores de 2 años, que es la bronquiolitis? Excelente pregunta y espero responder. El diagnóstico diferencial del asma se hace básicamente sobre estas 2 enfermedades en el mundo pediátrico. El CRUB, que es una enfermedad inflamatoria que lo producen los virus y lo pueden producir también las bacterias. Lo que pasa es que el CRUB es básicamente entre 3 a 7 años y de respuesta rápida. Obviamente, lo que se produce es el broncoespasmo o disminución de la vía aérea. En cambio, la bronquiolitis es típico de aquellos niños menores de 2 años y que también está dado por virus y está dado por bacterias. Los virus, por ejemplo, el virus de la influenza A, B, C, o de bacterias como por ejemplo el neumococo o el Haemophilus influenza. Entonces, estos tienen sus particularidades. En el primer caso, el CRUB produce un silbidito, pero en la garganta, que nosotros lo llamamos estridor laringio. No tiene fiebre y no tiene elevación de los glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad bacteriana. En cambio, en la bronquiolitis ya se caracteriza de acuerdo a que es virus o es bacterias, se produce temperatura, aumento de los glóbulos blancos y lo más importante, es una enfermedad que produce una postración en ese niño por el jadeo, la falta de aire, la insuficiencia respiratoria severa y que también tiene el silbidito. Además, esta enfermedad hacia el asma se condiciona porque puede quedar como remanente a un futuro proceso asmático.
ya que esta puede repetirse 5 o 7 veces al año y puede quedar con la etiqueta de asma. No siempre, casi siempre. Sí, muy importante esta diferenciación, toda vez que suele confundirse la bronquiolitis con el asma bronquial y se etiqueta muy tempranamente a estos niños pequeños como asmáticos y se les trata de esa manera. Y eso evidentemente debería evitarse porque el asma es una enfermedad un poco más característica de niños de mayor edad, como muy bien nos ha explicado el doctor Martínez. La vez anterior el doctor Martínez nos habló de algo que es fundamental para establecer el diagnóstico de la enfermedad e hizo una pequeña demostración de la espirometría. Hoy quisiera pedirle que nos haga una vez más la demostración de qué es esta espirometría y de qué modo ayuda al diagnóstico del asma bronquial. Doctor Martínez. Entre los varios exámenes que nosotros podemos realizar al paciente asmático es, por nombrarlos, radiografía, examen de sangre, examen de gases en la sangre, exámenes de eosinófilos, exámenes de inmunoglobulina E, todos ellos pueden hacerse, pero lo básico es la espirometría. El electrocardiograma es para detectar enfermedades cardíacas. La espirometría es para detectar enfermedades respiratorias. Entre estas, en los niños es muy difícil aplicar la espirometría. Menores de 6 años, porque tiene que soplar en un aparato para determinar y sacar los diferentes factores para saber en qué diagnóstico estamos y básicamente en su clasificación. Igual para los adultos es muy difícil, en especial para los ancianos, porque no pueden respirar si es que tienen problemas de obstrucción o restricción. Entonces, la espirometría está recomendado para niños generalmente más de 6 años. ¿Qué es la espirometría? Consiste en soplar en un aparato en que nos va a determinar 3 parámetros específicos. El FEV1, el flujo 25-75, que es lo básico, y el índice de TFNO, que es la relación entre los dos. Cuando estos están disminuidos, nosotros podemos catalogar como una obstrucción pulmonar, sin decir es asma o es bronquitis crónica. Damos un medicamento específico que corresponde a un medicamento, un broncodilatador, y determinamos si hay reversibilidad o no. Si se revierte en cierto porcentaje, más de 12% o 400 mililitros, quiere decir que estaríamos ante un caso de asma. Si este no se revierte, estamos en un caso también de una obstrucción pulmonar, pero de una bronquitis crónica. Entonces, los datos así a seco, en seco, es estudio, si es que este es menos de cierto porcentaje, 12%, se da el broncodilatador. Si revierte, el diagnóstico es de asma. Pero, ojo, complementado con la sintomatología que hablamos. Porque también hay espirometrías normales y pacientes asmáticos. Entonces, mucho cuidado decir, como mi espirometría es normal y tengo síntomas, ¿en dónde estoy? Pero usted tiene ahí entre estos aparatos alguno que le sirve para medir esto que llaman el pico flujo y nos ayuda a determinar el problema obstructivo. Correcto. Estos aparatitos que debería tener todo paciente asmático y más aún el que no logra controlarse, tenemos estos aparatos que es el pico flujo expiratorio, que mide los litros minuto. Es muy facilito.
¿Qué es lo que se hace? Nosotros bajamos esta aguja y en donde lo único que realizamos es una inspiración profunda y luego una expiración forzada. De esta forma. Y hemos marcado. Al marcar, significa, en este caso, por ejemplo, 400 litros por minuto, es mi volumen de aire en ambos pulmones. Se mide 3 veces durante el día, se anota y básicamente cuando nosotros en un paciente asmático bajamos el 20%, nos está diciendo, tú eres asmático, pero con el 20% mantente con el tratamiento que tienes. Si bajamos al 50%, ojo, cuidado, estás yendo a un problema de una severidad en progresión. Y si es menos de 50%, prácticamente ándate al hospital. Por lo tanto, este simple aparatito nos determina cómo estamos evolucionando durante el día para poder cambiar la medicación a más o a menos. Este aparato que está aquí es exactamente lo mismo, con 2 agujas importantes en el cual yo anoto y digo, ahora tuve 400 de volumen, cuánto voy a tener en la tarde, cuánto voy a tener en la noche, y de acuerdo a eso yo procedo. Por lo tanto, esto es un manejo muy fácil, muy sencillo, en el cual nos está diciendo simple y llanamente, ¿estás muy bien? Cuidado, o estás yéndote al hospital. Muy interesante, porque esto puede hacerse en casa con el debido entrenamiento de papá o de mamá y en el niño más grande de él mismo, ¿verdad? Y sin costo, y con seguridad y tranquilidad de que lo que estamos haciendo es seguro y conveniente. Para el tratamiento del asma bronquial se ofertan muchas posibilidades y veo que usted también hoy nos quiere ilustrar al respecto. Por favor. El tratamiento viene de acuerdo a la clasificación. La clasificación del asma es intermitente o es persistente, leve, moderado o severo. Muy fácil. Obviamente para el paciente es muy difícil y va a tener síntomas de acuerdo a esta clasificación. Y entonces, si el paciente no quiere someterse o no tiene este tipo de productos, también hay la posibilidad de un control de prueba, donde se hacen 5 preguntas al paciente y se dice ¿cómo estás ahora? ¿Cómo estás mañana? Es decir, durante una semana, que también es muy fácil. Si es que este puntaje está en 20, quiere decir que está lejos del control. Si este puntaje es de 20 a 24, está moderado. Y si es que está un puntaje de más de 25, igual quédate tranquilo. Por lo tanto, este y este son 2 argumentos tranquilos de que el paciente está controlado. ¿Con qué medicamentos nosotros podemos controlar, aparte de las tabletas, las inyecciones u otros? Es básicamente con estos, con los inhaladores, que son los medicamentos de dosis perfectamente establecido para cada paciente, es decir, dosis medidas. Estos inhaladores nosotros los podemos utilizar básicamente con estos mecanismos. Esto es una simple válvula de hace 30 años. Obviamente ya no lo utilizamos. Este es la famosa válvula o volumetric, en la cual lo único
que tenemos que hacer es introducir el inhalador y dar 1 o 2 puffs para que el paciente aspire. Para esto no se necesita ninguna coordinación. Para esto, los niños de 2, 3, 4, 5 años, suficiente. No tenemos ningún problema. Pero ya para los niños menores de 3 años, la mascarilla, con el mismo medicamento, y este tiene una válvula unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros soplamos no pasa nada, solamente al aspirar sale el producto del puff que hicimos. En los niños ya más grandecitos, dígase usted de 4, 5, 6 años, hemos sacado la mascarilla y lo único que hacemos igualmente es la utilización de la boquilla en forma unidireccional. ¿Por qué esto? Porque tiene que haber perfecta coordinación para aspirar el medicamento. Y por último, indicar que no solamente tenemos los inhaladores, que son los medicamentos de oro para tratar el asma, también podemos alternar con medicamentos de polvo seco. Estos medicamentos de polvo seco, lo único que se hace es ingresar una cápsula en este orificio, lo cerramos, lo aplastamos con estas agujas y lo que tenemos que hacer es aspirar. Esto no es conveniente para niños menores de 8 años posiblemente, porque lo que tiene que hacer es aspirar. Y al aspirar o inspirar significa que la cápsula que se perforó puede salir con la rapidez de la velocidad del aire, puede el paciente absorber y con esto dar el tratamiento correspondiente. En ancianos puede también darse, pero tienen que tener un flujo de aire muy importante. Y ahora tenemos 2 productos importantes que también son de polvo seco. Este es para utilizar con una boquilla, luego de abrir varios medicamentos, aditamentos, y simplemente aspirar. No necesita más nada. Es decir, que no hay la coordinación perfecta con los otros medicamentos. Esto es ideal, en especial, para los adultos. Y el último, que está en boga ahora, igual, es otro en polvo seco, en donde simplemente abrimos, aspiramos y es más que suficiente para tratar y controlar. Esto es cada 24 horas y esto es cada 12 horas, con diferentes dosis. Si de toda la mezcolanza esta nosotros tenemos la idea exclusiva de qué es lo mejor, el medicamento inhalador, que la única forma que tenemos que hacer es agitar, no de esta forma, no de esta forma, sí de esta forma, y administrarse para que ingrese. Aquí voy a dar 2 anécdotas que con esto termino. Hay que saber explicar, hay que saber educar al paciente. Llega un paciente y me dice: doctor, lo que usted me ha dado no me sirve de nada. Señora, ¿y cómo está utilizando? Sí, doctor, estoy utilizando así. Nunca sacó la tapa y obviamente nunca se administró. Y otra: señora, ¿y cómo le va? Muy mal. ¿Y por qué? Porque yo me administro el inhalador de esta forma. Paradójico, increíble. Obviamente, esto es para utilizar en la boca para que vaya a la vía aérea correspondiente. Por suerte para los pacientes asmáticos y para las familias, los tratamientos han evolucionado de una forma muy acelerada y cada vez su eficacia es mayor.
hemos definido a los niños como las unidades biopsicosociales y espirituales en crecimiento y en desarrollo. El desarrollo termina alrededor de los 18 años, de manera que muchas de las cosas que hoy hemos revisado con el doctor Martínez son muy útiles para los jóvenes, para los adolescentes y para niños en etapa escolar. Permítanme insistir en esta ocasión que la vacunación tiene que efectuarse para el COVID-19 sin restricciones y sin temores. Mientras los niños y los jóvenes reciban sus vacunas, estarán protegidos y ayudarán a proteger a la sociedad. Muy buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.